Esto que les cuento sucedió hace mucho tiempo donde yo vivía. En ese entonces estaba más pequeña, tendría algunos 9 o 10 años, pero recuerdo todo muy bien. Yo desde chica siempre he sufrido de insomnio, me era difícil conciliar el sueño. En ocasiones mi familia contaba historias o cuentos de terror. A decir verdad yo no creía, o más bien no quería creer para no asustarme por lo mismo de mi insomnio. No deseaba sentir miedo cuando no pudiera dormir, por eso no hacía mucho caso a lo que contaban. Sin embargo, nunca imaginé que pronto viviría algo que me dejaría marcada por siempre, y me di cuenta que al final todo esto de aparecidos, demonios y lo paranormal sí existe, pero que es más aterrador vivirlo a que te lo cuenten. Un día que mi mamá y hermano habían ido a una fiesta, no sé por qué, pero me quedé sola. Lo más seguro es que no quise ir con ellos a la fiesta. Esa noche pasaron dos cosas que para mí fueron horribles. Como les dije antes, sufría de insomnio y al estar en mi casa acostada, tratando de esta vez sí dormir, de repente escuché a una mujer que lloraba con lamentos muy espeluznantes, caminando arrastrando sus pies por el pasillo hacia mi cuarto, y cada vez se oían más cerca. Sentí mucho frío recorrer mi espalda, no sabía qué hacer para calmar mi miedo. En eso, miré que mi hermano había dejado sus audífonos en el buró y se los puse a mi celular, escuchando música con todo el volumen para no oír esos pasos y lamentos tan horribles. Pero no sirvió de nada, aquellos macabros gemidos traspasaban los audífonos pese a que los tenía con todo el volumen. Me dio tanto terror y como era muy pequeña solo me dio por llorar. Quería irme con los vecinos, pero también pensé que no me abrirían la puerta porque ya era de noche. Además, tenía miedo de que al salir me encontrara con esa mujer al abrir mi puerta. Entonces me escondí en el armario entre la ropa que colgaba dentro de él. En eso, se oyó un leve rechinar al abrirse la puerta de mi habitación, justo cuando el reloj de pared marcaba la 1 de la madrugada, con aquellos pies arrastrándolos por el piso. Sentí pánico y me acurruqué, pensando que en cualquier momento abriría el armario para tomarme y llevarme. Pero de repente se dejaron de escuchar aquellos lamentos por un momento. En eso oí las voces de mi madre y hermano, salí corriendo y me fui a abrazarlos muy espantada. Pero ellos también venían llegando asustados, no sabía por qué, pero lo noté porque miré sus caras muy pálidas. Tal vez alcanzaron a ver lo mismo que yo cuando entraron. Les pregunté qué les había sucedido. No era lo que yo imaginaba, porque luego me contaron lo peor que había escuchado en toda mi vida, aún más escalofriante que lo que yo había presenciado, y me horrorizó más de lo que ya estaba. Dijeron que en el lugar donde fue la fiesta todo estaba bien por un momento, hasta que llegó un hombre muy elegante, con el cual un rato después ya era el centro de atención y todos se divertían con él bailando y conviviendo, pero que de repente de sus pies empezó a salir como fuego y su cara le cambió a una muy horrible, la del mismo diablo. En ese momento los interrumpí, le dije a mi madre que no me volviera a dejar sola, les conté lo que me había pasado esa misma noche, pero ella solo me miró por un momento y cambió el tema ignorándome, siguiendo con lo que había sucedido en la fiesta. Se veía de verdad muy asustada al contarlo junto con mi hermano. Dijeron que había sido muy espeluznante porque todos los que habían bailado con el hombre elegante que llegó a esa fiesta se estaban suicidando y ella tenía miedo de hacer lo mismo. Aunque no participó con aquel demonio, había estado en esa fiesta macabra, pero yo le dije que ella estaba a salvo porque en ningún momento convivió con tal hombre y se tranquilizó. Desde ese día nadie hacía fiestas ni andaba de noche en la calle hasta que todo cambió cuando ya pusieron más iglesias. Pero también fue muy extraño que a ellos les sucedió eso en la fiesta, mientras yo vivía otro suceso también muy espeluznante en casa con la mujer de los lamentos. Quizás fue una noche en la que los demonios andaban sueltos, almas penando. Voy a contar algo que me sucedió. Fue tan espantoso como aterrador. Estas son cosas que suceden cuando menos esperan. Así es lo paranormal y a mi parecer ellos escogen a quien pueda verlos. Vivo en un pueblito no muy grande con mi esposa y mi familia, en el cual tenemos una pequeña tiendita que es única. Abastece al pequeño pueblo, por lo que seguido tengo que ir a la ciudad por mercancía para tenerla bien surtida. Pero lo malo de mi pequeño pueblo es que para llegar a la ciudad tengo que recorrer algunos 20 kilómetros
donde la mayor parte es una brecha de pura terracería, los cuales recorro aproximadamente en un lapso de 1 hora en mi vieja camioneta de redilas en la que transporto la mercancía, ya que no se puede ir muy rápido por ser un sendero muy escarpado. Ese día era viernes y los mercados en la ciudad estaban abiertos desde muy temprano, así que me empecé a preparar en la mañana. Después de haber desayunado subí cajas y herramientas. Debía ir bien prevenido, aunque la troca andaba bien mecánicamente y no estaba tan lejos, uno nunca sabe qué pueda pasar en el camino. Serían alrededor de las 10 de la mañana cuando ya estaba listo para partir. No quería regresar tarde. Era cuando oscurecía temprano por el cambio de horario. Los caminos se ponían muy oscuros y lúgubres por la espesa vegetación que rodeaban el camino. Además, era peligroso andar solo por esos lugares, y más porque traería algo de mercancía conmigo. Era mucha tentación para los amantes de lo ajeno. Al terminar de revisar que la troca anduviera sin fallas, la encendí, me despedí de mi señora y agarré camino, prometiéndole estar de regreso antes del anochecer para cenar con ellos. Pasaba de las 11 del día cuando llegué al mercado y me apresuré para surtir todo lo que debía llevar, tratando de hacer el menor tiempo posible. Por lo regular lo hacía en 4 horas, así que llevaba tiempo de sobra. Debía terminar mis compras alrededor de las 3 de la tarde, pero como dice un dicho, uno pone y Dios dispone. Ya que no encontré algunas cosas que eran muy esenciales para la tienda, tuve que ir a otro lugar a buscarlas y eso me hizo perder un par de horas más. Cuando me di cuenta ya eran las 5 de la tarde y un tanto alarmado me di prisa, porque en menos de 1 hora se vendría la noche y eso haría más lento mi regreso. Tomé el camino y me encomendé a Dios. Momentos después, miré que pasaba por un pueblo más pequeño que donde yo vivo. Apenas sí se distinguían sus casas porque estaban muy separadas una de la otra y sin luz. Pensé, ¿cómo podría vivir la gente en un lugar así? Encogí mis hombros y seguí conduciendo. Ya estaba oscureciendo y no quería distraerme. En eso, sentí que la llanta delantera de mi lado rodaba extraño. Al revisarla miré que estaba ponchada y pensé para mis adentros que era el colmo de mis males, pero sin perder más tiempo, saqué la herramienta, el neumático, una lámpara porque ya no se veía bien y me dispuse a cambiarla. 20 minutos después, cuando terminé de cambiarla y de subir la herramienta, me puse en marcha nuevamente, pero momentos después empecé a sentir un extraño frío dentro de la troca que hizo estremecer mi cuerpo, a pesar que las ventanillas iban completamente cerradas. Las luces apenas alcanzaban a luzar parte de la brecha, a mis lados era una total oscuridad. Por tal motivo y lo escabroso del camino, no podía ir a mucha velocidad, además iba muy cargado. Aquel frío me calaba hasta los huesos, causándome escalofríos, y de igual manera hacía que el vello de mis pies hasta la nuca se me erizara, y eso no se debía a nada bueno. El frío no era normal. De repente el vehículo empezó a fallar, para eso ya estaba muy oscuro, y un tanto molesto me bajé para revisarlo. Sabía un poco de mecánica, seguro encontraría la falla. Pero al abrir el cofre me di cuenta que todo estaba bien, no tenía ningún desperfecto, y de gasolina traía más de medio tanque. Cerré el cofre y me dispuse a irme, pero al darle marcha no arrancó. Fue entonces cuando escuché un leve suspiro o quejido a un lado de mí, en el asiento del copiloto, y un leve pero frío aire pegó entre la nuca y mi oído, como si alguien me hubiese soplado. Me puse helado solo mirando para el frente, sin querer moverme siquiera, pensando que un ladrón se había metido para robarme todo, pero no había nadie. Cuando me bajé a revisar el motor tomé las llaves desesperado, abriendo el switch para ver si esta vez sí arrancaba, pero estaba completamente muerto, ya ni siquiera las luces prendían. Solo me aferré al volante con mis ojos cerrados, pidiendo que eso no me estuviera sucediendo. De verdad es un miedo atroz estar en una situación así. No deseaba hacerlo, pero la curiosidad me ganó y poco a poco giré mi cabeza hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó aún más frío de lo que ya estaba. En el asiento había una mujer y un hombre mirándome fijamente, pero su mirada era muy fría, sin expresión alguna. Parecía que miraban a la nada. Aterrado, solo pude abrir la puerta y salir corriendo sin voltear para atrás, porque sentía que me iban siguiendo.
casi no se veía nada, pero no dejaba de correr, pensando que en cualquier momento me alcanzarían. Ni la troca ni lo que traía en ella me importaba, solo quería salvar mi vida, pensando que eran ladrones. No supe cómo, pero llegué a donde estaba una barda y como pude la brinqué ocultándome atrás de ella entre unos matorrales. No sabía si eran ladrones o cualquier otra cosa, pero tampoco quería averiguarlo. Así permanecería hasta que se fueran o hasta que amaneciera. No sé cuánto tiempo permanecí así, oculto entre la oscuridad y los matorrales, pero después de un buen rato que pude acostumbrarme un poco a la oscuridad, miré que a unos 4 metros de mí estaba una puerta de metal. Entonces vi dos bultos que iban entrando por ella, pero sin abrirla. La atravesaban como si fueran de humo y con terror también vi que no tenían pies, se deslizaban sin tocar el piso. Eran los mismos que había visto dentro de mi troca. Uno era mujer, se le veía como un vestido y rebozo. Siguieron deslizándose hasta que se perdieron en la oscuridad. La verdad yo estaba impactado, había visto dos difuntos. Entonces saqué mi encendedor para alumbrarme un poco y al prenderlo me di cuenta que estaba entre tumbas. Sin saberlo llegué al cementerio del pueblito que había pasado antes y me di cuenta que no eran ladrones, eran aparecidos penando. Aterrado salí corriendo para alejarme de ese lugar. Sin detenerme llegué a mi troca, pero al buscar desesperado las llaves en mis bolsillos no las encontré. Tembloroso las buscaba por todos lados y al mirar hacia el tablero vi que estaban pegadas en el switch. Sin pensarlo, las había dejado pegadas cuando salí huyendo espantado. Luego le di marcha y entonces se encendió como si nada. Eso me paralizó más, puesto que antes el motor estaba completamente muerto. Sin duda, aquellas apariciones habían tenido algo que ver con eso, pero ya no hice caso y aceleré. Lo que quería era salir lo más pronto posible de ese lugar. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba muy preocupada, casi por salir a buscarme. Luego que me vio cómo llegué, supuso que algo malo me había sucedido y sacó una botella de tequila para que le diera un trago. Después ya más tranquilo pude contarle lo que me pasó y solo de escucharme también ella se asustó, poniendo el Jesús en su boca. Yo por mi parte, desde esa vez ya no volví a ir solo, ni acompañaba a mi esposa o el mayor de mis hijos y siempre lo hago más temprano.